conductor. Me gustaría dos palabras para pensar con Cavalier el concepto de Estado. Quizás habría que pensar un poco en la historia de la humanidad y entender que el Estado puede ser totalitario, puede ser autoritario, puede ser democrático, no hay un Estado bueno. El Estado puede tomar distintas formas. Y esta es la lucha de la humanidad en la conquista de la democracia en la Revolución Francesa, en la conquista de los pueblos contra el poder absoluto del Estado. El Estado ilimitado versus el Estado ilimitado es la capacidad de darle a los ciudadanos una libertad y autonomía de
Gracias. Sigue el